El ejército mexicano mató al Mencho, el narco más poderoso del mundo. México está en crisis. Las carreteras arden, los aeropuertos colapsan, y millones de mexicanos están refugiados en sus casas sin saber qué va a pasar en las próximas horas. El país vive una de las noches más tensas de su historia reciente, y todo comenzó con una sola operación, en lo alto de una sierra en Jalisco, que terminó con la vida del hombre más peligroso de América Latina. Esta es la historia de cómo murió el Mencho, y de lo que su muerte le está costando a México esta noche. No te muevas, aquí te contamos los detalles. Esto es Zona de Riesgo MX. El operativo no fue improvisado ni fue producto de la casualidad. Fue el resultado de meses de trabajo de inteligencia coordinado entre el Ejército Mexicano, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, unidades de la Guardia Nacional y elementos de apoyo táctico de la Fuerza Aérea Mexicana. A eso se sumó la participación del Joint Interagency Task Force Counter Cartel, una unidad especializada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que opera con discreción quirúrgica en las sombras de la guerra contra el narcotráfico, lo que confirma la dimensión bilateral que tuvo esta cacería desde sus etapas más tempranas. Durante semanas, los analistas de inteligencia reconstruyeron los patrones de movimiento de Oseguera Cervantes. No era un objetivo fácil. No usaba teléfonos de manera regular, no se movía en convoyes llamativos, no repetía rutas. Se desplazaba en círculos cortos, en terreno que conocía mejor que nadie, rodeado de un grupo reducido de hombres de absoluta confianza. Cada movimiento estaba calculado para no dejar rastro. Pero esta vez algo falló dentro de su círculo más cercano. La información llegó. Las coordenadas eran precisas. Y una vez que la inteligencia confirmó su ubicación en el municipio de Tapalpa, Jalisco, no hubo marcha atrás. Tapalpa no es un lugar que aparezca en los titulares con frecuencia. Es una localidad enclavada en la sierra del occidente de Jalisco, de paisaje montañoso, caminos de difícil acceso y comunidades donde el CJNG había construido años de lealtades y presencia territorial. Para el Mencho, ese terreno era una ventaja táctica. Lo conocía. Lo controlaba. Lo había usado durante años como escudo. Esa madrugada, ese mismo terreno se convirtió en el escenario de su último enfrentamiento. En la madrugada del domingo, 22 de febrero, fuerzas especiales del ejército mexicano comenzaron a moverse hacia la zona con absoluto sigilo. El operativo contemplaba dos ejes de acción simultáneos, un cerco terrestre diseñado para cortar todas las posibles rutas de escape y un componente aéreo con helicópteros militares listos para intervenir de inmediato. Las unidades avanzaron sobre terreno irregular, por caminos estrechos y en condiciones de visibilidad reducida. Cada paso era calculado. Sabían que el objetivo estaba protegido. Sabían que habría resistencia armada. Lo que no podían anticipar con exactitud era el nivel de preparación bélica que iban a encontrar. Cuando las unidades de élite se aproximaron al punto objetivo, la respuesta fue inmediata y brutal. Un grupo de sicarios del CJNG que custodiaban la posición donde se encontraba Oseguera Cervantes abrió fuego con armas de grueso calibre sin ningún tipo de advertencia previa. El intercambio de disparos fue de alta intensidad. Las detonaciones se escucharon durante varios minutos en las comunidades cercanas. Los helicópteros militares sobrevolaban la zona iluminando el terreno mientras las unidades de tierra avanzaban bajo fuego cruzado, respondiendo con fuego de precisión y manteniendo el cerco sin ceder posiciones. Fue un enfrentamiento corto pero devastador. Los habitantes de las comunidades aledañas despertaron con el estruendo. Algunos se asomaron por las ventanas y vieron columnas de humo, luces militares cortando el cielo oscuro de la sierra. Sin entender exactamente qué ocurría, comenzaron a publicarlo en redes sociales, fotos borrosas, videos temblorosos, mensajes de voz que se viralizaron en minutos. La noticia se filtró al mundo antes de que ninguna autoridad hubiera emitido una sola palabra oficial. Al término del operativo el balance era contundente: 4 integrantes del CJNG muertos en el lugar del enfrentamiento, 3 más gravemente heridos, entre ellos el propio Nemesio Oseguera Cervantes, y 2 detenidos con vida.
El arsenal incautado habló por sí solo del nivel de preparación que mantenía la organización incluso en sus últimas horas: vehículos blindados, armas de fuego de alto poder y lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves militares y civiles. No era el equipo de un grupo improvisado escondido en la sierra. Era el armamento de una estructura militar paralela, lista para una guerra. 3 elementos de las fuerzas especiales resultaron heridos durante el operativo y fueron trasladados a centros médicos militares. Ninguno se encontraba en estado crítico. El Mencho seguía con vida cuando los soldados llegaron hasta él, pero las heridas eran de extrema gravedad. La decisión fue trasladarlo de urgencia vía aérea hacia instalaciones médicas federales en la Ciudad de México para intentar estabilizarlo. Un helicóptero despegó de la sierra con el capo más buscado de México a bordo. No llegó a su destino. Durante el trayecto, su estado se deterioró de manera acelerada e irreversible. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes perdió la vida antes de recibir atención médica especializada. La Secretaría de la Defensa Nacional lo confirmó en su comunicado oficial horas después. Junto a él, otros 2 heridos graves también fallecieron durante el traslado. El hombre que durante más de una década desafió al Estado mexicano, a las agencias de inteligencia de 2 países y a las instituciones de seguridad de medio mundo, murió en el aire, sobre los cerros de Jalisco, a bordo de una aeronave militar. Sin juicio. Sin celda. Sin extradición. Las reacciones no tardaron. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente, pidiendo a los residentes permanecer en sus hogares y anunciando la suspensión inmediata del transporte público en el estado. La presidenta del Senado expresó su reconocimiento a las fuerzas federales. La gobernadora de Baja California informó que la Mesa de Seguridad Estatal sesionaba de manera permanente con operativos de contención activos en todo el territorio. Desde Washington, el subsecretario de Estado Christopher Landau confirmó la muerte de El Mencho a través de sus redes sociales, calificándolo como uno de los capos más sanguinarios de la historia reciente, y añadió con claridad: los buenos son más fuertes que los malos. La reacción del cártel fue simultánea, coordinada y violenta. En cuestión de minutos de confirmarse la noticia, el CJNG desplegó una respuesta en al menos 6 estados del país. Narcobloqueos carreteros en Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Tamaulipas y Aguascalientes, con vehículos incendiados en puntos estratégicos de carreteras federales y vías urbanas clave. En Guadalajara y su zona metropolitana se reportaron tiroteos activos, incendios de comercios e intimidaciones a civiles en distintos puntos de la ciudad. Columnas de humo visibles desde kilómetros de distancia. La situación fue especialmente grave en Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos internacionales más visitados de México, donde el gobierno de Canadá emitió un aviso urgente a sus ciudadanos indicando orden de permanecer en las residencias, con todos los servicios de transporte suspendidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos instruyó a sus ciudadanos en la zona a refugiarse ante los hechos de violencia. Las aerolíneas reaccionaron de inmediato. Air Canada suspendió vuelos al destino, Delta Airlines canceló operaciones hacia Puerto Vallarta y Guadalajara emitiendo exenciones de cambio para sus pasajeros, mientras Southwest y Alaska Airlines también cancelaron vuelos a la región sin fecha de reanudación confirmada. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara vivió escenas de caos y pánico que pusieron en alerta máxima a los organizadores del Mundial de Fútbol 2026, programado para iniciar en esa ciudad en junio próximo. El gobierno federal ordenó de manera inmediata el despliegue de refuerzos militares adicionales en carreteras federales, accesos a zonas metropolitanas e instalaciones críticas de infraestructura en todo el país. Se activaron protocolos de emergencia en diversas regiones, se suspendieron actividades escolares y comerciales en varias localidades y las autoridades exhortaron a la población a evitar cualquier desplazamiento innecesario. Y aquí es donde México se detiene a respirar, pero no puede. Porque matar al líder de un cártel no lo apaga. Lo desata. La organización cuenta con estructuras descentralizadas, mandos intermedios con alto nivel operativo y territorios que nadie va a ceder sin derramamiento de sangre.
Nadie sabe con certeza quién manda ahora dentro del CJNG, y esa incertidumbre es, en este momento, el mayor peligro que enfrenta el país. Lo que viene en los próximos días puede ser más violento que lo que ya vimos esta noche. Una guerra de sucesión sin reglas claras, organizaciones enemigas avanzando sobre sus plazas, facciones internas que se van a despedazar entre sí por el control de rutas y territorios que mueven miles de millones de dólares al año. Los especialistas en seguridad advierten que los primeros días tras la caída de un líder de este nivel son siempre los más peligrosos. No porque el cártel se debilite de inmediato, sino porque la ausencia de una cabeza visible desata la ambición de todos los que estaban debajo esperando su turno. México no celebra esta noche. México espera, con las persianas cerradas, las calles vacías y el corazón en la garganta, sin saber qué va a pasar cuando amanezca. El capo más buscado de América Latina está muerto. Y el país que lo persiguió durante más de una década todavía no sabe si eso es el principio del fin, o simplemente el principio de algo peor.